Muy buenas tardes, apreciada estudiosa. Bienvenida a este ya sexto encuentro sincrónico de nuestra asignatura Recurso Atmosférico. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro y es un gusto acompañarte a lo largo del desarrollo que hemos tenido en esta asignatura, en estos 2 meses ya. Estamos entrando al segundo mes ya de nuestro trabajo. El propósito de esta sesión es ya dar inicio al contenido temático del módulo 3 que inició esta semana con específicamente fuentes móviles fijas y su medición. Ya digamos quisiera para tener como punto de inicio para esta sesión que revisemos aquí en el aula, en lo que te estoy compartiendo. Perdón, se me perdió la página. Listo. Que podamos revisar en el aula cómo van nuestras actividades de acuerdo al plan de formación y cronograma de actividades. Entonces, como podemos ver acá, tenemos que el módulo 3, fuentes móviles fijas, medición, sistema de vigilancia, modelación y control de emisiones, pues lo hemos dividido en 2 encuentros, el contenido para poder, digamos, trabajarlo sin prisa, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar hasta sistemas de vigilancia y, perdón, fuentes móviles fijas y medición. Y para la próxima sesión ya terminaremos el contenido temático de la asignatura con sistemas de vigilancia, modelación y control de emisiones. Dentro de este módulo, entonces, tenemos estipulada la actividad 4, que es una tarea de consulta y actividad práctica de los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Y adicionalmente, tenemos entonces el próximo encuentro sincrónico, que es el martes 11 de mayo a las 5 de la tarde, y la evaluación de los módulos 2 y 3, que corresponde a la actividad 5, que va a estar disponible desde el 17 de mayo hasta el 23 de mayo. También te recuerdo, apreciada estudiosa, que adicional a estos 2 encuentros sincrónicos temáticos que tenemos ya programados, el que estamos dando desarrollo en este momento y el que desarrollaremos la próxima semana, tenemos estipulado un encuentro de cierre. El encuentro de cierre está planeado para el sábado 22 de mayo a las 9:30 de la mañana, y en este encuentro sincrónico entonces haremos el cierre de la asignatura. Socializaremos las competencias adquiridas, recordaremos cuáles son las conclusiones más relevantes de los contenidos temáticos que trabajamos a lo largo de estos 2 meses de trabajo, y adicionalmente será un espacio para poder socializar esas recomendaciones, de pronto en doble vía, conocer cuál fue tu experiencia con el aula y conocer tus opiniones en vía de retroalimentación a las actividades como tal y al contenido temático del aula. Asimismo, apreciada estudiosa, pues antes de dar inicio a la sesión, quiero recordar que este mes va a estar próximamente habilitado el reconocimiento docente. Y el reconocimiento docente, pues es, como tú bien lo sabes, es una actividad en la que ustedes dan una calificación, asignan una calificación a modo de ranking de los profesores con los cuales ustedes están teniendo clase. Esta actividad es muy importante, apreciada estudiosa, porque para la Universidad Manuela Beltrán es muy importante la opinión de sus estudiosos. Digamos, este canal a través de los cuales ustedes pueden hacer una evaluación de sus docentes, les permite a ustedes dar mérito o dar reconocimiento a esas características ideales que ustedes esperan de su docente en términos de el acompañamiento recibido, de las sesiones sincrónicas que se desarrollaron, de la puntualidad en las retroalimentaciones, en las calificaciones de las actividades evaluables, al igual que en las asesorías específicas puntuales que se hayan recibido para específicamente para un tema o el desarrollo de una de las actividades evaluables. Así que la invitación pues es a que cuando se identifique en la página de inicio, cuando ustedes ingresen a Canvas, que ya están disponibles el reconocimiento docente, la invitación entonces es a que en cada una de tus aulas puedas realizar esa calificación de los docentes con los cuales estás viendo clase. Ya entonces en este momento voy a pasar al contenido temático
A ver, un momento. Voy a compartir. No, creo que así no me... No, perdóname un segundo, pero es que hubo una actualización. Hubo una actualización en Teams y no me comparte como acostumbro a hacer la presentación. Listo, ahora sí. Listo. Bueno, entonces como estábamos diciendo, entonces nos vamos a centrar en esta sesión específicamente en fuentes móviles fijas, medición y medición como parte del contenido temático de este módulo 3. El objetivo entonces es socializar ese contenido temático de esta primera parte del módulo 3, ¿sí? O sea que vamos a ir básicamente hasta técnicas de medición y normatividad en emisión. Estos últimos temas, perdón, vamos a dejar los sistemas de vigilancia, modelación y control de emisiones, lo vamos a dejar para nuestra última sesión. Entonces, iniciamos. Para hablar de fuentes móviles y fijas, primero tenemos que definir qué es una fuente. De acuerdo con el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, una fuente se denomina toda actividad, proceso u operación realizada por los seres humanos con su intervención susceptible de emitir contaminantes al aire. Existen entonces diferentes fuentes, o sea, la clasificación de las fuentes se puede dar de manera general como fuentes fijas y fuentes móviles. Sin embargo, dentro de las fuentes fijas podemos encontrar aquellas que son de tipo puntual o dispersas o difusas. Dentro de las fuentes puntuales son aquellas que la emisión como tal, la descarga de ese contaminante es fija y está en un punto específico, por lo cual yo puedo, digamos, medir y caracterizar esa fuente. Las dispersas o difusas corresponden a otro tipo de, digamos, de fuentes que, digamos, no tiene un punto específico, digamos, de generación, sino que, digamos, puede mencionarse como actividades que en las que esas emisiones se encuentran con una característica dispersa. Unos ejemplos de esto serían, por ejemplo, una actividad de compostaje, donde los procesos de descomposición, de degradación de esa materia orgánica, pues no va a tener una fuente, una chimenea, un punto fijo por donde se va a generar esa emisión, pero sí está dispersa en toda el área donde se esté desarrollando la actividad. Otro ejemplo muy, digamos, muy común son los rellenos sanitarios, ¿sí? Esa disposición final de los residuos sólidos involucra, digamos, una generación de emisiones que se procura, naturalmente, digamos, con todas las técnicas de ingeniería, canalizar a través de diferentes chimeneas sea para, digamos, su combustión o para el aprovechamiento como fuente energética, pero también según las características del relleno, puede que se presenten, digamos, fugas a nivel del subsuelo, digamos, como por otras zonas, o sea, que no solamente la evacuación de los gases pueda ocurrir a través de esas chimeneas. Entonces, por eso es que se denominan fuentes dispersas. Otra actividad es la ganadería. La ganadería es una de las actividades que más genera emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente metano, como bien lo sabes, y estas entonces, la ganadería, pues uno no tiene, digamos, como el punto de acopio como tal de las excretas del ganado, entonces pues por eso es que se entiende como una fuente dispersa en la zona donde se desarrolle esa actividad específica. ¿Y cuáles son entonces las fuentes móviles? Pues las fuentes móviles, como su nombre lo dice, pues son las que no están fijas, sino que tienen un desplazamiento y específicamente entonces hace referencia a las actividades de transporte, los medios de transporte, los vehículos, las motocicletas, los aviones, son entonces los que, digamos, permiten el grupo principal que caracteriza este tipo de fuente.
Ahora entonces vamos a hablar de los inventarios de emisiones como parte de la medición de las fuentes de contaminantes. Cuando yo tengo diferentes fuentes de contaminantes, pues yo debo caracterizarlas, ¿sí? Yo debo entender cómo son las características de esa fuente que emite esos contaminantes al ambiente. Para eso, digamos que hay una herramienta, un instrumento que son los inventarios de emisiones. Un documento que te invito a que consultes y a que tengas conocimiento de él es la guía para la elaboración de los inventarios de emisiones atmosféricas, ya que esta técnica es un instrumento de gestión, es un instrumento de gestión para la calidad del aire y nos permite principalmente tomar decisiones, o sea, el resultado de un inventario de emisiones es una información que es de gran valor para políticas públicas, para ajustes como tal en el marco normativo, para el desarrollo de incentivos como tal de cumplimiento que sean necesarios, para análisis de la salud pública, es decir, para la toma de decisiones en muchos ámbitos e incluso podría pensarse que a nivel económico, si llegamos a hablar de incentivos para reducir esa contaminación. Eh, los inventarios de emisiones, entonces, el Ministerio de Ambiente lo define como una sumatoria de emisiones contaminantes según el tipo de fuente, tipo y cantidad de contaminantes emitidos en una zona específica en un tiempo determinado. Entonces, normalmente se generan los inventarios de emisiones anuales, como un ejemplo, de el país o de una ciudad, ¿sí? Y existen diferentes formas de hacerlo a través de una estimación directa, es decir, ir a la fuente y medir esas fuentes de emisión para poder caracterizarlas, conocer cuál es su composición, cuál es la cantidad, la carga contaminante que se tiene y también, digamos, perdón, la estimación no, esa es la medición directa. La estimación como tal, entonces sería a partir de unos factores, unos cálculos y unas metodologías específicas que son las que señalan en este documento y que según estas yo pueda caracterizar las emisiones de una zona específica, ¿sí? Como lo decía entonces, este es un instrumento de gestión para la toma de decisiones. Permítete entonces implementar, evaluar, ajustar programas, establecer medidas de control que sean necesarias en pro de la calidad del aire para mejorarla y determinar también esas estrategias de control y la normatividad que sea requerida para esto. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, estos inventarios de emisiones lo que hacen es ponderar las emisiones por grupo de fuentes o actividades de interés. Entonces, según una actividad económica, según un grupo específico con unas características típicas propias que sean homogéneas en el tipo de emisiones, entonces se pueden agrupar y realmente caracterizar cada una de esas fuentes según, digamos, sus características específicas. Existen diferentes metodologías para estimar el inventario de emisiones. Sin importar la que yo realice, yo voy a estimar cálculos, yo voy a hacer unos cálculos como tal para poder hacer ese inventario. ¿Qué ocurre? Yo puedo tener una metodología que sea de arriba a abajo, que sería como top-down, ¿sí? Y otra que sería la metodología bottom-up, que es de abajo hacia arriba, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de la metodología top-down, entonces yo estoy yendo de lo general a lo específico, ¿sí? Yo parto de una información general, una información, digamos, abierta, ¿sí? Una información, digamos, muy amplia y a partir de esa lo que yo busco es ir y estimar esos contaminantes específicos de esas emisiones que se generan. Entonces, ¿en qué consiste, digamos, esta? Parte de las
parte de las mediciones como tal de calidad del aire, es decir, como lo que hablábamos en las sesiones anteriores, los niveles de emisión, ¿sí? Esas concentraciones específicas que están en el ambiente, que yo las observo, yo tengo esta información y a partir de esta información se emplea un modelo matemático que me permita estimar las emisiones, digamos, ya con concentraciones específicas. Pero ¿qué pasa? Un modelo matemático nunca va a ser totalmente ajustado idénticamente, o sea, que sea totalmente preciso y certero con la realidad simplemente con el desarrollo de su modelo, ¿sí? Cuando yo estimo emisiones a través de un modelo matemático, es necesario apoyarse en inventarios existentes, o sea, inventarios que sea de medición directa para poder comparar esos resultados que yo tengo de mi modelo con ese inventario existente y eso me permite a mí hacer lo que podríamos llamar una calibración del modelo y hacer entonces una optimización de los resultados que yo tengo de esa estimación de emisiones. Por otra parte, la metodología bottom-up a lo que hace referencia es que es de abajo hacia arriba. Entonces, podríamos invertir, digamos, esta pirámide, yo parto de información específica, puntual, y me voy a lo general. Aunque lo hago, digamos, así de arriba hacia abajo, pues lo que indica esto es que es de abajo hacia arriba, de lo particular, de lo específico a lo general. Parto de esa información detallada, ¿sí? Detallada como emisiones específicas que yo tenga. ¿Sí? Y frente a esa información, yo hago el análisis para calcular entonces digamos, esos datos como tal de emisiones, ¿sí? Entonces yo tengo unas emisiones totales, ¿sí? Que obtengo a partir de, digamos, unos factores de emisión, ¿sí? Factores de emisión que yo los puedo, digamos, obtener como características típicas de un proceso, de un motor, de una actividad operativa puntual, ¿sí? Tipos de combustibles, ciclos como tal de ese proceso o de conducción, si estamos hablando de fuentes móviles, y, digamos, factores de las actividades como tal que se desarrollan, la frecuencia de esas actividades, los tiempos de operación y también entonces el número de vehículos para el caso de las fuentes móviles. Entonces yo hago ese inventario de emisiones a partir de factores de emisión que tengo por actividad y número de fuentes. Yo tengo una información directa, específica, que es de cuántas actividades industriales tengo en esa zona, cuántos vehículos tengo y me soporto en los factores de emisión, las actividades como tal, digamos, la frecuencia de esas actividades, factor de actividades, qué tan frecuente se desarrolla, como te decía, y el número de vehículos específico para poder hacer esa estimación de emisiones totales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de cómo calculo yo las emisiones totales partiendo de unos datos específicos de condiciones operativas, de proceso o de, digamos, de las fuentes móviles, y mientras que esta yo parto de un modelo, pues a partir de las concentraciones la emisión como tal que se tenga, un modelo matemático y cruzando esa información con inventarios de emisión que ya existan. Bueno, existe frente a la normatividad y monitoreo, digamos que hay que recordar que el monitoreo, la normatividad abarca todos esos contaminantes como tal, contaminantes contaminantes característicos que yo tenga en la atmósfera, dadas las actividades como tal que se presentan. El marco normativo involucra entonces contaminantes como precursores del ozono, ¿sí? Monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, gases de efecto invernadero, compuestos acidificantes, ¿sí? Que sería ácido nítrico y dióxido de azufre, porque son precursores de la lluvia ácida, como bien lo sabemos, material particulado,
los APS, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos persistentes, dioxinas, furanos, metales pesados. Todos estos están presentes en esas fuentes porque provienen como tal de la principalmente de la combustión de combustibles fósiles, ¿sí? Frente a esa normatividad, pues a esos parámetros como tal que hay en la normatividad, también se establecen, digamos, unas características para el monitoreo. Entonces, el inventario de emisiones como tal es un proceso complejo, es un proceso complejo porque yo, digamos, en términos de las fuentes móviles, yo no puedo, digamos, medir con precisión cuántos vehículos, cómo están sus condiciones operativas, pero entonces yo lo que debo hacer, o digamos que la ruta como tal a seguir, es estimar las emisiones, o sea, la estimación de emisiones que si lo recordamos por esto, ¿sí? Digamos, yo podría, digamos, estimar esas emisiones a partir de, principalmente, digamos, utilizaría una metodología eh, bottom-up, ¿sí? Y entonces yo me voy a basar en información de esa zona. Si yo voy a hablar de la ciudad de Cali, entonces en la ciudad de Cali voy a verificar, voy a hacer un inventario de emisiones, digamos, de fuente para hacer la estimación de las emisiones de fuentes móviles. Debo conseguir información, obtener información de fuentes confiables, ¿sí? Entonces, ¿cuántos vehículos tenemos? ¿De qué modelos son? ¿De qué capacidad? ¿Cuáles son las características de los motores? ¿Cuánto, digamos, combustible consumen? ¿Sí? Todas esas características me van a permitir lograr estimar esas emisiones. Entonces, ¿a qué fuentes de información puedo acudir? A los registros de las entidades comerciales, al RUNT, a los aforos vehiculares como tal que se tengan de la zona específica, a información que tenga disponible la Autoridad de Tránsito y Transporte, las empresas como tal que manejan flotas vehiculares, procesos operativos en la calle donde se hace monitoreo, control, y así entonces se puede, digamos, obtener esa información directa de la fuente, ¿sí? Cuando, cuando hago entonces el cálculo de emisiones de fuentes móviles, entonces lo hago a partir de esta ecuación. Pero esta ecuación, apreciada estudiosa, es la que nosotros empleamos no solo en el cálculo de emisiones de fuentes móviles, sino que en esta ecuación se basan cualquier inventario de emisiones. Perdón. Eh, y entonces, qué es lo que vamos a hacer, digamos, con ese inventario de emisiones? Yo lo que hago es una estimación del total de las emisiones a partir de esos factores que mencioné, factor de emisión y factor de actividad. El factor de emisión entonces es a nivel, digamos, como te decía, operativo, de condiciones específicas de proceso, ¿sí? Y entonces esto hace referencia, digamos, a una emisión, una característica de una emisión propia, digamos, una actividad puntual y una actividad y en una, digamos, una combinación o mezcla de sustancias o un compuesto específico J, ¿sí? Y digamos que en un periodo, digamos con unas características puntuales específicas en un periodo de tiempo. Igual entonces con el factor de actividad. Cuando, cuando se hace entonces la recopilación de esa información de digamos, de las fuentes de cuántos vehículos tenemos, qué características tienen, el nivel de la información, digamos, de esa estimación de emisiones depende de qué tan detallado yo requiera ese inventario. Existen, digamos, tres niveles, ¿sí? Digamos que el cálculo como tal, el cálculo, digamos, el tipo Tier 1 es el método más básico, son los cálculos más básicos, genéricos, podríamos decir, que a partir de los cuales se puede hacer esa estimación. El método ya, digamos, el método Tier 2, pues ya involucra un poco más de complejidad en esos, digamos, en los cálculos como tal que se van a hacer. Y el Tier 3 demanda un mayor nivel de información, mucho más específico. Y miren cómo sería entonces el nivel de información. Si vemos entonces, digamos, un carro, las emisiones como tal no solo son por digamos, las emisiones que se dan de los gases de escape, ¿sí? Sino que
En el motor, por ejemplo, o sea, tenemos evaporación de hidrocarburos por la misma temperatura del vehículo, tenemos emisiones húmedas calientes, evaporativas de circulación, cuando está el vehículo en reposo también se pueden presentarse evaporación, digamos, en emisiones diurnas, emisiones evaporativas en el momento en que se recarga el combustible, las emisiones que ocurren en los frenos y neumáticos, pues por ese mismo roce como tal, esa fricción permanente que se tiene, la evaporación de escape, hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, contaminantes tóxicos, partículas, sulfatos, todas estas características, digamos que eso es lo que nosotros pensaríamos siempre, pues la emisión se basa en esto, pero cuando queremos llegar a un nivel Tier 3, podemos involucrar toda esta complejidad. Y miren que acá entonces las emisiones totales serían las emisiones que ocurren en frío de todos esos vehículos que están en esa zona, que transitan de forma recurrente en esa zona, las emisiones, digamos, en movimiento, ¿sí? Las emisiones de tipo evaporativo, de desgaste, que serían estas, y las emisiones de polvo, porque la misma, digamos, el mismo tránsito como tal, pues podría entonces generarlo. Entonces, todas estas características podrían, digamos, mostrar el nivel de complejidad al cual podríamos llegar a través de este cálculo de emisión. ¿Qué tenemos entonces acá? Que el factor de actividad nos va a determinar, según las características de esa emisión, ese factor de emisión del vehículo específicamente, y el factor de actividad, qué tan frecuentemente, digamos, se desarrolla esa actividad, por decirlo, digamos, de una forma genérica, muy simple. Entonces, el factor de actividad, por ejemplo, de un vehículo de servicio público, un taxi, sería muchísimo más alto que el de un vehículo particular, ¿sí? El factor de actividad de, no sé, de un vehículo particular también en comparación con una motocicleta quizá, digamos, y si es de una empresa, pues entonces va a aumentar, digamos, ese valor como tal de la emisión porque pues tiene mayor actividad. ¿Qué más podríamos mencionar acá? Bueno, ya dentro de la normatividad de monitoreo, entonces en la normatividad específicamente, pues la normatividad es bastante amplia, pero contamos, digamos, con esta matriz que de forma muy sencilla nos consolida cuál es ese marco normativo a nivel nacional y específicamente a nivel distrital en Bogotá. Tenemos entonces aquí resaltadas con negrilla ay, perdón, un segundito, voy a eso. Tenemos resaltadas con negrillas esas normas que son claves, digamos que son determinantes y son muy importantes en términos de la normatividad, pero hay que conocer todas. Incluso, perdón, la reglamentación para digamos, para las revisiones tecnomecánicas específicamente, esas también están consideradas dentro de las normas de emisiones y esas entonces, por ejemplo, la tendríamos acá, de los centros de diagnóstico automotriz. ¿Y qué pasa entonces con esa, digamos, ya hemos hablado de las fuentes móviles específicamente, en términos de cómo hacen esas estimaciones y y cuál es el marco normativo. Pero entonces ahora vamos a pasar a las fuentes fijas. Las fuentes fijas, entonces, pues tenemos, digamos, tenemos las fuentes fijas como tal, pues están definidas por nuestro decreto único reglamentario, que son esas fuentes de emisión que están ubicadas en un sitio puntual. O sea, es puntual, es concreta la ubicación, digamos, esas fuentes fijas, como ya habíamos hablado, pueden ser de tipo disperso o puntuales, ¿sí? Ya que estas, pues yo la puedo caracterizar, tengo claramente la identificación del punto de emisión, mientras que un incendio forestal, bueno, una actividad volcánica también puede tener varias chimeneas, varios puntos, digamos, como de salida, la actividad, digamos, ganadera, agropecuaria, los rellenos sanitarios, etcétera, pues entonces también están caracterizadas como fuentes fijas y también pues se tiene una normatividad específicamente y un monitoreo para estas. La,
Digamos que acá ya nosotros hemos hablado, digamos, que según, pues, de manera muy macro se clasifican en fijas y en dispersas, puntuales y dispersas. Pero acá también tenemos digamos, un nivel de clasificación mucho más detallado. Podemos tener según el origen, según su origen, pues las podemos clasificar en fuentes naturales y en fuentes antrópicas. Las fuentes antrópicas, pues las que nosotros generamos con nuestras actividades. Naturales. Las naturales entonces se caracterizan o se dividen en biogénicas y geogénicas. Geogénicas como cuáles, pues una actividad volcánica, claramente, y las biogénicas, pues que involucran procesos eh, de degradación natural, ¿sí? Procesos microbianos, las fuentes digamos, las fuentes como tal naturales, una actividad de compostaje, un relleno sanitario, lo que involucra los ciclos, incluso los ciclos biogeogénicos que cuando se hacen digamos, esas transformaciones digamos, que se transforman ciertos compuestos y se liberan al ambiente, entonces pues se puede considerar, digamos, como de tipo natural. Tenemos también que según la forma de la descarga, según la forma de la descarga podemos caracterizarlas como puntuales, dispersas o difusas. Puntuales pues tenemos un ejemplo claro que es la chimenea, dispersas o difusas puede ser una quema abierta, un incendio forestal y fijas en área, ya entonces es un área específica que no tiene extensión, sino que siempre se genera en ese punto, pero es en términos de extensión, entonces un ejemplo claro es un relleno sanitario, ¿listo? Entonces en esa área fija se pueden tener varias, digamos, varias fuentes fijas, ¿sí? Porque un relleno sanitario puede tener varias chimeneas, como lo había mencionado en el inicio de esta, en el inicio de esta sesión. Listo. También entonces las fuentes podemos clasificarlas según su actividad industrial, ¿sí? Y es que el código SIU que me describe cuál es la actividad económica me puede permitir identificar también esas fuentes de emisión, digamos, esos procesos productivos o actividades económicas que tienen características digamos, que requieren o que generan emisiones propias de sus procesos y son tipos, son características o propias de ese proceso o de esa actividad económica, ¿sí? Y por esto entonces va de la mano según las actividades contaminantes, específicamente la resolución 909 de 2008 nos habla precisamente de esas actividades industriales con los contaminantes específicos de interés que se deben monitorear, ¿sí? Entonces, el artículo 6 tenemos aquí como ejemplo que se hablan de actividades industriales puntuales, cuáles son los procesos como tal que involucran estas actividades y que cuando tienen estas actividades pues se generan estos contaminantes, son los contaminantes característicos de esta actividad productiva. Bueno. También tenemos entonces las fuentes, dentro de las fuentes fijas, vemos entonces que pueden caracterizarse según sus tipos, sus procesos, su tipo de proceso, ¿sí? Si es un proceso químico, si es un proceso físico, según el tipo de combustible, porque yo puedo tener un combustible sólido, un combustible líquido, un combustible gaseoso. Y pensemos entonces en qué combustibles pueden ser un combustible sólido. ¿Cuál sería un combustible sólido? Podríamos pensar el carbón, la madera, pero también en actividades de coprocesamiento pueden haber biomasas y otros materiales que sirvan como combustible sólido. Combustible líquido, pues en combustible líquido tendríamos claramente el combustible diésel, la gasolina, digamos la tradicional, y en combustibles gaseosos pues tendríamos el ejemplo, digamos, que es más ampliamente usado a nivel industrial, sería el gas natural, pero también el gas licuado de petróleo, que sería también el que se denomina gas propano. Listo, según el tipo, el equipo de combustión, ¿sí? Yo puedo tener equipos que la combustión es de tipo interno, ¿sí? Y hay otros equipos que la combustión es de tipo externo.
Digamos que interno hace referencia a que se da en el motor como tal del equipo, mientras que externo pues es una combustión que sí ocurre fuera de la máquina, del equipo. Y según el tamaño de la empresa, pues también digamos que eso es un patrón para poder caracterizar una emisión, porque si el proceso productivo es muy grande, pues la emisión como tal va a ser mucho más significativa. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de una industria, por ejemplo, textil y una industria ladrillera. Entonces, según la actividad industrial, digamos, estas son tipo de fuentes, pues estas son una fuente fija, ¿sí? La actividad como tal, según el tipo de proceso, es de tipo químico, ¿sí? En la industria ladrillera es más de tipo físico, ¿sí? Y se tiene digamos que en la industria textil tenemos entonces también el teñido como tal y según el equipo, pues digamos, tiene un horno, la industria textil podría hablar, por ejemplo, de una caldera, si tiene una caldera o si tiene un horno, ¿sí? Según el combustible, si es electricidad, si es aceite, si es gas, si es carbón y las características del equipo. Entonces, la capacidad, la potencia como tal que tenga esa combustión, digamos, esa potencia energética que tenga el motor. ¿Sí? O digamos el proceso de combustión como tal, ¿sí? Entonces aquí podemos, digamos, caracterizar los procesos según muchas, digamos, formas de identificar o de describir como tal el tipo de de fuentes fijas específicamente. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de información de esas fuentes fijas? Entonces yo puedo tener diferentes fuentes de información. Para esas fuentes fijas, como veíamos según las dos metodologías generales a través de las cuales se hacen los inventarios de emisiones, yo puedo obtener informes o inventarios de emisiones anteriores como referentes, ¿sí? Estudios específicos que se hayan realizado, ¿sí? Reportes de emisiones, autodeclaraciones como tal de las empresas, por ejemplo, en los reportes de, perdón, las empresas que según el código SIU son de tipo manufacturero, estas empresas necesitan hacer unos reportes anuales, unas declaraciones que se llama el reporte RUA o registro RUA, ¿sí? Ellos deben registrar anualmente en una plataforma del IDEAM, bueno, esta plataforma es administrada por el IDEAM, pero esta esta actividad como tal, lo que hace es que las características de mi proceso, materias primas que se obtienen, características de emisiones, vertimientos, residuos, toda la gestión, los permisos ambientales, todo eso se reporta anualmente, cómo han sido esas gestiones. Entonces, a partir de los estudios de emisiones, de monitoreos isocinéticos que haga la empresa y que se reporten, digamos, en esta plataforma, eso también es una fuente de información. ¿Listo? Ahora bien, tenemos entonces también que pueden haber censos industriales. A veces se hacen, sea por ejemplo por parte del DANE o digamos algún sector industrial específico o una entidad ambiental territorial, se pueden hacer censos industriales donde se recopile esa información que también puede ser una fuente de información para estas fuentes fijas. Los reportes nacionales o regionales de consumo de combustibles también, el RUA como les mencionaba, informes de emisiones obligatorios, ¿sí? Es decir, cuando se tenga que hacer cuando se tiene un permiso de emisiones, entonces pues deben hacerse esos reportes periódicos de las emisiones, entonces pues digamos que ahí se obtiene también información, imágenes satelitales también y otro tipo de información. Ahora, ¿hasta hasta qué nivel de información podemos, hasta qué nivel de información podemos entonces obtenerlo, ¿sí? Pues digamos que el nivel de complejidad a partir del cual yo lo puedo tener puede variar, digamos, incluso a partir de esas visitas directas como tal que yo haga esa consulta de información directa que yo hago al proceso, ¿sí? Yo puedo hacer inspecciones, monitoreos, visitas, ¿sí? Yo puedo hacer, digamos, una caracterización o una descripción a nivel de planta, ¿sí?
puedo hacer una caracterización o descripción a nivel de proceso o también a nivel, digamos, de la chimenea específicamente, ¿sí? O sea, yo puedo tener diferentes niveles, aun cuando, digamos, voy a hacerlo en sitio, ¿sí? Pero puedo tener diferentes fuentes de información. Muchas veces incluso para los mismos trámites, cuando se empieza a formular específicamente cuando se empieza a formular específicamente, digamos, un proyecto de un proceso productivo, pues digamos que esa caracterización, esa descripción del proceso, eso también puede servir como fuente de información. Digamos que a nivel de planta pues sería lo más macro porque yo puedo obtener, digamos, información de varios procesos, o sea, yo puedo diferenciar, digamos, cuáles son esos procesos o los consumos de materias primas que desencadenan o que de los que derivan, digamos, esas emisiones específicas. Nivel puntual, o sea, muy específico a nivel de chimenea, como les decía, y a nivel de proceso, entonces, frente a las operaciones puntuales que yo tenga de mi proceso, entonces puedo hacer una recolección de información en cada una de esas etapas de mi proceso. ¿Y cómo entonces hacemos esa estimación de esas fuentes fijas? ¿Sí? La principal, como tal, es la medición directa de fuentes fijas. Esto se hace a través de monitoreos, o sea, las mediciones directas en esas chimeneas, en esas fuentes fijas. Para esto debemos siempre tener presente el protocolo para el control y vigilancia y control de la contaminación atmosférica para fuentes fijas, que es del Ministerio de Ambiente del año 2010. Y a partir de esta, entonces yo puedo, digamos, tener claridad en cuál es ese proceso metódico para hacerlo. Un muestreo isocinético no es nada sencillo. Un muestreo isocinético lo que busca tiene que hacerse un proceso de calibración, un proceso, digamos, de cálculos como tal y a nivel, digamos, cálculos digamos, en campo y cálculos analíticos también para yo poder estimar y para poder asegurar que el flujo como tal que está saliendo por esta chimenea, yo voy a capturar con digamos, con este instrumento, con estas boquillas, voy a capturar una información que sea lo más acertada posible y voy a tomar digamos, esa masa de aire que sale con unas características puntuales acá, voy a tomarla en esas mismas características para poder, eh, digamos, interpretar los resultados de esa muestra para que sean lo más representativo posible frente a esa pluma contaminante que se está generando en esa descarga. Entonces, yo tengo esos, digamos, analizadores instrumentales específicos para poder entonces estimar ese flujo másico, esa cantidad específica en tiempo real que se está generando, digamos, como descarga, como emisión al ambiente, ¿sí? Eh, por eso se llama muestreo isocinético, porque es igual, digamos, es proporcional al flujo o al movimiento, digamos, a la masa como tal de aire que se está evacuando desde esa chimenea. Y pues se tienen que tomar esos muestreos también, vale la pena resaltar, que deben hacerse digamos, en condiciones reales de proceso. No es que la empresa baje sus condiciones de proceso, reduzca las características puntuales para, no sé, digamos, como para que la emisión sea menos representativa, sino que deben ser las condiciones normales de la capacidad de producción normal para poder tomar esas muestras. Y asimismo, entonces también aquí hablamos de digamos, dos unidades de medidas específicas que nosotros debemos siempre tener presentes. Yo puedo hablar de tasa de emisión, ¿sí? De una masa de la sustancia como tal que yo emito en un tiempo específico, unos miligramos hora, microgramos hora, no sé. Los factores de emisión, ahí es ya esa masa de sustancia que se emite por actividad del proceso. Entonces, digamos, por la potencia, por la capacidad como tal de mi proceso, ya estoy generando, digamos, una cantidad de masa de contaminantes como tal que estoy emitiendo al ambiente. Listo.
Ya ahora, entonces, pues este es el marco normativo para la medición de fuentes fijas, que ustedes lo pueden encontrar, bueno, tú lo puedes encontrar con mayor detalle en el material de estudio, en el material de lectura de este módulo. Ahora bien, digamos que también es importante resaltar que el protocolo como tal del ministerio, el protocolo para la control y vigilancia de contaminación atmosférica en fuentes fijas, establece unos patrones, digamos, unos criterios importantes que se deben, digamos, que se deben respetar de esos métodos. Estos métodos, digamos, están ya, son protocolos ya que están, digamos, validados y son los que se debe seguir. Cuando hay un contaminante, no sé, que por alguna característica no esté presente acá, pues entonces se pueden tomar referentes internacionales, pero realmente digamos que el protocolo lo que busca es abarcar los principales contaminantes bajo los cuales pues deben hacerse esos análisis. Entonces, aquí se especifica cuál es el contaminante según digamos, la actividad como tal productiva, cuál es el contaminante que debe medirse, cuáles son los métodos de monitoreo que no, perdón, normalmente pues son esos métodos, digamos, de la EPA, básicamente, pues estos se basan en la EPA, pero pues ya están, digamos, adaptados y ajustados a lo que es nuestro, digamos, a nuestro país, a los lineamientos de nuestro país. Y aquí se especifica entonces cuál es el tiempo mínimo, el volumen mínimo y otras recomendaciones que deben tenerse en cuenta por cada uno de estos monitoreos. Entonces, según el tipo de contaminante, pues hay métodos específicos de la época que son los que usualmente se siguen para poder desarrollar ese análisis como tal de esas fuentes, de las emisiones como tal de las fuentes fijas. Y ahora entonces pasamos a otra forma de obtener información y es el balance de masas. Yo puedo, digamos, hacer una estimación de cuáles son esos contaminantes que se generan a partir del balance de masas. Muchas veces ocurre en algunos procesos productivos que indican, la norma me dice que debo medir tal contaminante, pero yo no tengo ese contaminante en mi proceso. ¿Cómo, qué se debe hacer? Lo primero, digamos, es soportar o justificarlo también a través de un balance de masas. Es la mejor forma, digamos, de argumentar y justificarlo. Y quizá en algún momento para hacer una solicitud de exclusión de un parámetro, lo que se hace, y esto no lo digo solo por recursos atmosféricos, sino también a nivel de vertimientos, se puede solicitar, digamos, esa exclusión de digamos, de un parámetro en caso tal, pero por condiciones puntuales, porque se muestra que a partir de ese proceso productivo, esos flujos de masa de entrada y los de salida, digamos, y los acumulados o del proceso y los de salida, pues yo puedo demostrar o evidenciar que un contaminante específico no está aquí. Para las emisiones, entonces, yo analizo precisamente que existe digamos, un balance de masas, entonces yo tengo una masa acumulada, una masa de entrada y una salida, y frente al proceso como tal, ¿sí? Digamos, las reacciones químicas como tal que puedan ocurrir, entonces el proceso ya se va a mostrar, digamos, ya con un poco más de complejidad, porque son también digamos, unos compuestos específicos que ingresan, otros que se generan como tal dentro del mismo proceso y eso entonces va a mostrar, digamos, de forma diferente las salidas como tal, porque quizás sean compuestos que se formen en ese digamos, en ese mismo proceso productivo. Y ya entonces tenemos el último método como tal, que es el de factores de emisión. Para los factores de emisión, como tal, yo lo que estimo o lo que yo defino es es un factor referente, un factor de emisión, tenemos que entenderlo prácticamente como un indicador, ¿sí? Porque miren la definición que se puede ver como un indicador, la cantidad de contaminante emitido al aire
y una unidad de actividad o proceso, ¿sí? Entonces, yo genero una cantidad de contaminante por una unidad de proceso y la unidad de proceso puede, digamos, ser diferente según lo que yo esté analizando. Puedo analizar por consumo de energía, por consumo de materia prima, por consumo de combustible, por unidad de producción, por número de dispositivos. Sin importar cuál sea de estas las unidades, pues yo tengo un indicador, un referente en cuál es esa masa como tal contaminante o esa cantidad de contaminante que estoy emitiendo por ese referente a nivel de actividad o proceso. Tenemos aquí algunos ejemplos. Entonces, digamos, si yo estoy hablando de una caldera de gas natural, entonces, por ejemplo, mi factor de emisión sería esa masa de contaminante por cantidad de gas quemado, es decir, por cada metro cúbico de gas que yo quemo, genero tantos kilogramos de contaminante. Si yo estoy hablando de un desengrasador de vapor, ¿sí? Digamos una unidad, un proceso unitario de una planta específica, entonces yo puedo hablar de una masa contaminante por hora, ¿sí? Respecto a un área superficial de ese desengrasador, ¿sí? Ese es, digamos, el área como tal de desengrasador, es mi referente para poder estimar o calcular cuánto es mi masa contaminante que se está generando en mi proceso. Si estoy hablando de una manufactura de baterías, entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de una masa del contaminante respecto a la cantidad de baterías producidas. Y aquí entonces, ya con esto tenemos algunos ejemplos de lo que son factores de emisión. Los factores de emisión, entonces, recordemos, son de medición directa, ¿sí? Provienen, digamos, de una medición directa. Pueden provenir también de, digamos, de estudios previos y entonces yo puedo tener entonces unas características puntuales bajo las cuales yo puedo definir o estimar esos fuentes de esos factores de emisión. ¿Sí? Digamos que entre las características como tal es identificar esa fuente de emisión, o sea, reconocer, describirla, ¿sí? Digamos cuáles serían esas variables que afectan. El factor de actividad que ya lo habíamos mencionado, miren que aquí tenemos nuevamente esta ecuación, ¿sí? Y en esta ecuación entonces vemos que es la misma que estábamos hablando cuando estábamos haciendo referencia a las fuentes móviles. Aquí entonces digamos que tengo en cuenta cuál es el factor de actividad, ¿sí? Esa frecuencia, ese tiempo de operación, el tiempo, digamos, de la combustión o del proceso productivo, si trabaja 24/7 o si solo trabaja de lunes, si digamos el proceso es solo de lunes a viernes, o si es un proceso que solo se genera, no sé, 2 veces a la semana. Eso influye, digamos, para estimar el factor de actividad, ¿sí? Y la estimación de las emisiones corresponde a la descripción y justificación de ese factor de emisión que se genera. Es justificar precisamente, digamos, el por qué se emplea ese y no otro, digamos, como referente de cálculo para mi, para mi emisión. Entonces, el cálculo de la emisión, volvemos entonces a la ecuación que tengo. El factor de emisión, ¿sí? La emisión, el factor de emisión que está dado entonces por la sustancia o mezcla y una sustancia específica, un contaminante específico para la actividad J, o bueno, podemos mencionarlo a la inversa, ¿sí? Una actividad y con una, digamos, la emisión de una sustancia o un contaminante específico J. Y el factor de actividad, entonces, sería, entonces, la actividad es específica, J, durante el tiempo T. Digamos que esa sería, digamos, como para poder entender cómo yo hago esa estimación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las emisiones, digamos, como parte de la gestión de los sistemas de control de la contaminación, pueden estar instalados sistemas de control, un filtro lavador de gases, un material, digamos, un equipo, un precipitador electrostático, puedo tener, no sé, bueno, la torre lavadora de gases, un ciclón, puedo tener, digamos, eso los vamos a ver en la última sesión, pero entonces cuando yo tengo esos sistemas de control ya se tiene establecido cuáles son sus porcentajes de eficiencia como tal. Esa eficiencia es este ER, ¿sí? La eficiencia en reducción de emisiones. Entonces, como es un porcentaje, entonces por eso es
1 menos este porcentaje de eficiencia dividido en 100 y entonces aquí lo involucro dentro de este cálculo para estimar digamos, la emisión que sea lo más acertada o cercana a esa realidad. Tenemos entonces aquí el marco normativo, en negrilla se encuentran, digamos, las principales normas para que ustedes entonces la consulten y recordemos entonces acá que este protocolo de monitoreo para seguimiento de la calidad del aire también es importante y esto entonces ya lo vamos a hablar en la próxima sesión. Ya, entonces hasta aquí, apreciada estudiosa, pues damos cierre de forma muy puntual al contenido temático del día de hoy. Recuerda que si tienes alguna inquietud en relación al contenido temático, puedes entonces contactarme a través de los canales de comunicación que están establecidos para brindarte ese acompañamiento. Quisiera entonces pasar a socializar cuál es la próxima actividad que vamos a desarrollar. Como ya mencioné al inicio, entonces tenemos dos actividades evaluables. La actividad 4, sistemas de vigilancia de la calidad del aire, y la actividad 5, evaluación de del módulo 2 y módulo 3. Aquí en esta actividad, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Primero, como competencias que que vas a desarrollar con el ejercicio, con este ejercicio, es que analices características de calidad de aire de una zona específica a partir de datos reales de un sistema de vigilancia de calidad de aire respecto a la normatividad vigente y establecer así comparaciones de calidad de aire de diferentes zonas. Por otra parte, que interpretes causas, efectos y posibles soluciones a la situación de la calidad del aire en una zona específica. Primero que todo, bueno, el trabajo entonces se va a desarrollar ingresando nuevamente a la red de monitoreo y calidad de aire de Bogotá, como en la actividad que desarrollamos en el módulo 1, y vas a descargar los datos de estos parámetros puntuales entre el 1 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2020 de 3 estaciones de calidad de aire en Bogotá: Puente Aranda, Fontibón y Guaymaral. Frente a esas, digamos, frente a estas estaciones, entonces, ¿qué es lo que, digamos, aquí se especifica cómo se obtiene la información? Este ejercicio pues ya lo hiciste en la primera actividad, entonces a partir de la pestaña reportes de la red, se va a buscar reporte estaciones, ¿sí? Se señala Air Quality, se especifica personalizado para que no tengas que hacer, digamos, una descarga mensual, sino que puedas hacerlo específicamente desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, ¿sí? Y en la configuración de los resultados, entonces ya se va a hacer clic en el botón mostrar. Digamos que aquí hay que tener presente entonces que según la normatividad vigente, estas serían, digamos, como los parámetros de norma, ¿sí? Según la normatividad vigente, estos son digamos, las frecuencias como tal, que es en las que se descarga, que se debe obtener la información, ¿sí? Yo necesito obtener, digamos, datos que sean de 8 horas y datos, digamos, de 1 hora o de 24 horas. Aquí, según esto, entonces aquí vas a hacer la descarga de esos parámetros según pues esa frecuencia como tal que se especifica. Ahora, digamos el segundo paso, porque digamos la descarga es el primero, vas a, digamos en la página de Secretaría de Ambiente, vas a buscar específicamente la información. Vas a buscar específicamente la información de las estaciones como tal que se hayan seleccionado, ¿sí? Entonces, como tú seleccionaste estas estaciones, vas a buscar la información o la descripción de esas estaciones, ¿sí? Para comprender esas características de donde se encuentra instalada esa estación, ¿sí? Vas a describir entonces brevemente cada una de las estaciones, digamos que se están empleando en esta actividad, no son todas las estaciones de la red, por supuesto, y así entonces te va a permitir hacer los procesos de comparación que se solicitan a continuación. Entonces, cuando ya se tienen entonces descargados los datos en Excel, sí vas a analizar, digamos, datos diarios mensuales de cada variable y en el caso de ozono y monóxido de carbono, entonces vas a tener en cuenta los datos de 8 horas descargados. Vas a buscar esos límites de la normatividad vigente, ¿sí? Según estos contaminantes criterio, que son los que están mencionados acá.
y vas a graficar los datos. Entonces, los datos como tal de estos meses, ¿sí? De estos meses que, porque mira que es como es desde diciembre, enero, febrero y hasta marzo, son 4 meses, ¿sí? Y frente a esos datos, frente a esos, perdón, me perdí. Frente a esos datos, entonces tú vas a graficar esos datos durante esos 3 meses del ejercicio para esas 3 estaciones. En ambas vas a incluir los límites normativos, ¿sí? Digamos que el límite normativo sería otro parámetro que sería constante, ¿sí? Ese valor constante te daría una línea recta que te mostraría el margen de cuando se cumple o se incumple ese parámetro. Adicionalmente, entonces, digamos que vas a obtener entonces gráficas diarias para estos parámetros, horarias para estos otros parámetros y de 8 horas específicamente para ozono y monóxido de carbono. En total, entonces, debes presentar 8 gráficas. ¿Cuál es el análisis de la información que vas a hacer? Frente a esas gráficas como tal que se analizan, entonces vas a analizar, digamos, frente a cada variable de tiempo por estación, vas a analizar estas, digamos, estas preguntas que se te plantean acá. Primero, ¿cuáles son las diferencias significativas entre las estaciones a nivel descriptivo y de localización? ¿Esto qué quiere decir? A nivel, por ejemplo, digamos que si están en una zona quizá de alto tráfico vehicular o si es una zona, digamos, más, digamos, o es una zona industrial, ¿sí? Esas características que son relevantes según lo que investigaste de esas estaciones. ¿Cuál es la estación que tiene un mayor porcentaje de datos dentro de normatividad vigente y por lo tanto que es la de mejor calidad del aire? ¿Y cuál es la de peor calidad del aire? ¿Listo? En cuanto al incumplimiento, ¿por qué se obtienen esos valores de incumplimiento? ¿Sí? Ya entonces para eso, digamos que vas a utilizar información, digamos, vas a comprender, analizar condiciones ambientales de la zona, porque eso, como bien sabes, se descarga junto con los datos de esos parámetros de calidad de aire, ¿sí? Entonces aquí puedes quizá obtener información y se puede analizar según el mes como tal de la información, cuál es la época climática del año y así poder relacionarlo con picos de incumplimiento o posibles impactos, digamos, o dispersión de los contaminantes, que si se está cumpliendo, digamos que sea por esas características específicas climáticas o meteorológicas. ¿Listo? Y adicionalmente, entonces, en caso de esos incumplimientos que se evidencian, la idea es que tú analices cuáles pueden ser esas causas de los datos que si están dentro de, digamos, de norma y el caso de cumplimiento o incumplimiento, básicamente, ¿sí? Frente a este cumplimiento, entonces los datos que están en la norma o cuáles son, digamos, esas estaciones en las que se presentan esos mayores niveles de cumplimiento, ¿sí? Cuáles se caracterizan por ese mayor cumplimiento. Y frente al incumplimiento, también vamos a analizar qué posibles efectos o consecuencias de salud en el ambiente pueden causar, ¿sí? Para esto, entonces, pues debe consultarse también sobre efectos de cada contaminante criterio frente a los contaminantes en los que se evidencie un incumplimiento, ¿sí? Y poder entonces comparar esa información con los resultados de los datos obtenidos. También vas a mencionar posibles soluciones propuestas o digamos propuestas para estos fenómenos de contaminación que no digamos y que no y para que de esta forma no se presenten estos picos de incumplimiento en el futuro. Esto lo vamos, digamos, a ver ya dentro de esas medidas o esas acciones específicas digamos, dentro de los sistemas de vigilancia de calidad del aire la próxima semana. ¿Listo? Finalmente, conclusiones, unas conclusiones de ese análisis de información, ¿sí? En relación a qué, cuál es la proporción de cumplimiento normativo de cada estación, comparar entre sí los resultados de las 3 estaciones, causas de los resultados, consecuencias, posibles soluciones, o sea, conclusiones de todo ese análisis que desarrollaste anteriormente. Y finalmente, la socialización de los resultados, con el apoyo de presentación, de una presentación en PowerPoint que incluya portada,
resultados, vas a presentar entonces estos resultados de donde socialice los resultados del ejercicio. ¿Qué es lo que se va a entregar? Entonces, la presentación en PowerPoint que va a incluir específicamente esta información, la descripción de las estaciones, los resultados como tal, estas 8 gráficas, el análisis con la siguiente información de forma muy concreta, conclusiones y las referencias. Vas a hacer una presentación, una socialización, digamos, de esta información y vas entonces a presentar el link de YouTube con la socialización de resultados y finalmente el archivo Excel donde se evidencie esos valores como tal y esas gráficas que has elaborado a partir, perdón, de la descarga de la información en la red, de la descarga de información de la red de monitoreo de calidad del aire. Material de apoyo, tenemos pues el material de estudio, el material complementario del módulo, ay perdón, acá me quedó módulo 1, es módulo 3, herramientas de la web 2.0, la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá y el protocolo para monitoreo y seguimiento de calidad del aire, específicamente el manual de diseño de sistemas de vigilancia de calidad del aire, donde se encuentran algunas características específicas para la definición de la localización de de esas estaciones para el sistema de vigilancia. Nuevamente la rúbrica para que por favor la consultes y pues tengas presente esos criterios bajo los cuales va a ser calificada la actividad. Ya entonces con esto, apreciada estudiosa, damos por cierre al encuentro del día de hoy. Te recuerdo, estoy totalmente atenta a cualquier inquietud que tengas para el desarrollo de la actividad. No dudes en contactarme frente a cualquier limitación que tengas. Y bueno, muchos éxitos en este módulo. Recuerda que la actividad entonces va a estar disponible desde este lunes hasta el 17, hasta el lunes 17, ya que esa semana es la última semana en la que haremos retroalimentación porque nuestra aula cierra el 23 de mayo. Muchos éxitos y no dudes en contactarme. Mi número telefónico 311-218-8531 y también a través de los canales de buzón de Canvas de la universidad, al igual que, que el correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co. Una feliz tarde y un feliz fin de semana para ti. Que estés muy bien.